Le doy la bienvenida, las buenas tardes en la Red 21 al politólogo Daniel Giaschetti. Me consta que estabas en Nueva York cuando el atentado terrorista contra las Torres Gemelas y el Pentágono, aquel 11 de septiembre de 2001, habías ido a participar de un seminario en Washington, viajaste a Nueva York y pasó lo que pasó. ¿Qué recuerdos tenés 20 años después? Increíble que hayan pasado 20 años, ¿no? Efectivamente había ido bueno, a un congreso bastante importante que hay dentro de las ciencias sociales, que es el congreso de LASA. LASA es la Latin American Studies Association, la Asociación de Estudios Latinoamericanos. Es una asociación que reúne a investigadores de 10 o 12 disciplinas de las ciencias sociales, que el congreso se realiza cada 18 meses. El último fue virtual, yo participé, fue muy raro. Pero bueno, en aquel entonces fuimos con un montón de colegas y bueno, decidimos con Daniel Buquet, con el cual me une una entrañable amistad, viajar a Nueva York, porque en verdad yo no conocía a Nueva York, creo que Buquet había estado antes, y bueno, fuimos a pasar algo así como 4 o 5 días, y bueno, fue inesperado lo que ocurrió porque, bueno, a nadie le pasaba por la cabeza que pudiese ocurrir algo así, ¿no? Lo primero que recuerdo es que en los días del Congreso, o sea, antes del atentado, la figura de Bush estaba absolutamente desprestigiada, ¿no? Yo hablaba con mis colegas estadounidenses y todos decían que, bueno, que iba a ser muy difícil que él pudiese ganar la reelección en la siguiente elección. Circulaban ya en ese entonces algo así como memes, no eran memes, pero para entenderlo ahora serían como un meme que era una foto trucada, donde estaba en un jardín infante leyéndole a los niños y le habían dado vuelta al libro, ¿no? Entonces, todo el mundo como que se burlaba de Bush. Digo esto porque luego del atentado, su popularidad crecería hasta un 72-73%. Es decir, como que se produjo el fenómeno ¿no? De que cuando una sociedad se siente amenazada, todos tratamos de unirnos y sobre todo de unirnos en torno a la figura de los líderes, ¿no? Creo que en Uruguay pasó eso en 2020, ¿no? Y bueno, eso es lo primero. Lo segundo es que, bueno, es que no entendíamos nada, ¿no? Porque francamente nosotros estábamos, nos alojábamos en un lugar cercano a las Torres Gemelas, pero bueno, no tanto como para escuchar una explosión. Por tanto, en la mañana cuando nos levantamos, nos enteramos por la televisión, ¿no? Y estamos hablando bueno, de una distancia no muy lejana, algo así como 40 cuadras, ¿no? Una cosa así. Estábamos cerca del Central Park y bueno, las Torres Gemelas están en el downtown. Y bueno, fue bastante duro porque el primer día, lo primero que nos enteramos fue que cerraban los aeropuertos. Nosotros nos íbamos ese mismo día, el mismo 11, nos volvíamos a Montevideo. Se cerraron los aeropuertos y no había noticias de cuándo volverían a abrir. Ahí tuvimos que resolver bueno, qué íbamos a hacer, cómo íbamos a solventar la estadía, porque teníamos los pesos contados, ¿no? Para estar hasta el mismo martes, era un martes. Y al final nos quedamos hasta el domingo siguiente, o sea, estuvimos varios días. Y ahí lo que hacíamos todos los días era caminar hacia la zona cero, que bueno, estaba acordonada, pero podías acercarte. La primera vez que lo hicimos presenciamos un derrumbe de un edificio lindero, era como una enorme nube de humo, y luego nos acercábamos, mirábamos y luego tratábamos de hacer otras cosas. Nos empezó a impresionar por las noches la aparición de los familiares, ¿no? Era una imagen bastante dramática porque, bueno, los familiares de los desaparecidos en el ataque a las torres,
comenzaban a ir al límite de la zona cero con fotos y con velas. Y eso nos hacía recordar a la época de la dictadura en Uruguay, ¿no? Pero claro, en Estados Unidos, en New York. Y bueno, y lentamente comienzan a aparecer en los balcones, en las ventanas, banderas de los Estados Unidos, ¿no? Es decir, comenzaba a aflorar un sentimiento nacionalista, esa sensación de ser agredidos. Fue la primera vez que a Estados Unidos, la primera vez y la única que a Estados Unidos lo atacaron en territorio propio. Eso despertó un sentimiento nacionalista muy, muy fuerte y le hizo muy fácil las cosas a Bush cuando decidió, bueno, contraatacar, ¿no? Invadiendo primero Irak y más tarde Afganistán, ¿no? Pero yo diría que, bueno, los familiares, la gente que lloraba por lo que ya se preveía que iban a ser cientos de muertos, la emergencia de ese nacionalismo, y bueno, y una ciudad de New York que hasta ese día era una explosión de luces, de ruidos, de alegría, y a partir de ese momento parecía una ciudad fantasma, ¿no? Con muy poca gente en las calles, y bueno, con muy pocos lugares abiertos, ¿no? De inmediato se cerraron los teatros, los cines, quedaban los bares simplemente abiertos donde, bueno, ahí había televisión, se podía ir y tomarse una cerveza y ponerse al tanto de lo que decían las noticias. Pero eso fue un poco mi derrotero, hasta que un buen día nos avisaron que se abría el aeropuerto y en uno de los primeros vuelos volvimos. 20 años después, ¿cómo ves la situación? Y hay cosas que parecen haber mejorado, pero otras cosas parecen haber empeorado, ¿no? Bueno, uno no reflexiona a menudo sobre esto, ¿no? Pero en determinado momento el problema del terrorismo, sobre todo el de origen islámico, parecía controlado, ¿no? Pero bueno, con las noticias recientes sobre los talibanes en Afganistán, parece ser que no está claro eso. En segundo lugar, bueno, Estados Unidos fue uno mientras gobernó Obama y luego en ese periodo de Trump, bueno, ocurrieron muchas cosas, como que, a ver, como que la historia no tiene fin, ¿no? Siempre las cosas pueden cambiar, a veces para mejor y a veces para peor. Lo que parece sí bastante claro es que uno a veces cree que tiene las cosas conquistadas, ¿no? La democracia, la convivencia, el buen relacionamiento con sus semejantes, pero eso no es para siempre, ¿no? Eso hay que cuidarlo. Y bueno, hoy no sabemos si cosas semejantes no las volveremos a vivir. Sería deseable que no, y sería importante, ¿no?, seguir hablando de estas cosas. Pero ya ves, la agenda es como un botín en disputa, y muchas veces estamos hablando de cosas que tal vez no sean tan relevantes o importantes, pero este tipo de asuntos sí, ¿no? Tienen que ver con el futuro de la humanidad y con la convivencia pacífica de las naciones, ¿no? Gracias, Daniel. Un placer, Ana María, un gusto.